Nadie, absolutamente nadie, cualquiera sea la óptica desde donde mire, puede analizar el fenómeno del peronismo prescindiendo de la figura de esa mujer llamada, en esa primera etapa oficial, María Eva Duarte de Perón, pero que no tardaría en hacerse conocer como Eva Perón, o más simplemente, Evita. Ya en los episodios de octubre de 1945, ya en la campaña electoral y finalmente, en esos primeros días de actuación oficial, ella mostró inequívocamente que su papel en la historia no sería el de una simple esposa de un presidente. Su tarea, desde la asunción del mando por parte de su marido, fue intensa. Por ejemplo, siendo director del diario El Laborista, me encontraba algunas veces a alta hora de la noche, las 12 o la 1, corrigiendo pruebas de galera de los editoriales o de algunos artículos importantes, y Eva Perón me llamaba a mi despacho pidiéndome que fuera urgente porque me necesitaba. Cuando llegaba hasta ella, lo que deseaba era sentirse rodeada de algunos amigos que le acompañaran hasta altas horas de la noche, mientras ella atendía a esa cantidad interminables de personas que se acercaban hasta ella para pedir su ayuda, a la que ella se brindaba con absoluto y total desinterés, porque muchas veces hubo quien con cierta espíritu de malignidad pensó que lo hacía con una finalidad política, y debo asegurarle que Eva Perón lo hizo porque lo sentía profundamente y sin ningún ánimo de carácter o interés subalterno. Más aún, llegaban las altas horas de la noche, se hacían algunas veces las 3:30 de la mañana, y cuando terminaba su pesada tarea nos invitaba para que con ella fuéramos a cenar a la residencia presidencial. Viajábamos en el coche presidencial, llegábamos allá, ya estaba la mesa preparada para los 12, 14 u 8 amigos que la rodeábamos, y ella en esas oportunidades, mientras estábamos cenando, nos hablaba de sus grandes proyectos para la política del futuro, lo que pensaba hacer para ayudar a los niños, para ayudar a los ancianos, y nos demostraba la profunda admiración que sentía por el general Perón. Mientras ocupaba un cargo en la Secretaría de Trabajo, que le permitía estar en contacto con los gremios y aceleraba su acción social, Eva Perón no descuidaba las reuniones sociales que imponía el protocolo. Ella tenía una jerarquía y una presencia extraordinaria cuando estaba en una fiesta diplomática, de manera que estaba a la altura de los personajes que existían en ese momento. Y también iba a lugares muy humildes, y créame que se sentía en un ambiente y en una forma tal que esos humildes que se le acercaban no notaban la diferencia. Se sentían como que Eva Perón era un igual a ellos, porque Eva Perón descendía a ellos y los trataba con un cariño y un afecto que no sentían ninguna diferencia con Eva Perón. Ahora les diré que Eva Perón siempre tuvo una elegancia y un donaire en su vestir y en su forma de ser extraordinario. Y quiero significarle algo que es muy importante. Eva Perón fue una mujer con una inteligencia intuitiva extraordinaria. Yo la he visto muchas veces tratar problemas, pero difíciles, tanto políticos como gremiales como sociales,
y tener una intuición de encontrarle siempre una solución a los problemas más complejos. Y esa inteligencia lo demostraba porque muchas veces estaba atendiendo durante largas horas, por ejemplo, a una multitud de gente humilde que iba tras ella para pedirle algo, cuando de pronto venía su secretaria y le informaba que desde hacía algunas horas estaban esperando los integrantes de un sindicato en el recinto de la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese momento para que ella les dirigiera su palabra sobre algún tema determinado correspondiente a ese sindicato. Momentos o instantes antes de entrar al proscenio para poder dirigirle la palabra, les preguntaba a su secretaria cuál era el problema que acuciaba a ese sindicato, en pocas palabras se lo explicaban, mentalizaba inmediatamente el problema y le dirigía la palabra, y en sus palabras estaba la solución al problema que traían esos sindicalistas. Eso es una demostración de que realmente, a pesar de no tener cursos universitarios, Eva Perón era una mujer muy inteligente y muy capaz. Esta también fue una época de cambios en la vida de Eva Perón. En principio, la pareja que se había casado en los tumultuosos días de diciembre de 1945 se instaló en la residencia presidencial, que por entonces estaba ubicada en el Palacio Unzué, en la esquina de Libertador y Austria. Estaba en pleno aprendizaje político con sus primeros tímidos discursos improvisados ante obreros y comisiones internas. La intervención oficial a la sociedad de beneficencia y giras individuales al interior ya anticipaban el papel que cumpliría más adelante. Cuando tenía recién cumplidos 29 años, Eva Perón parte a Europa. Una concentración popular realizada el 5 de junio de 1947, con una concurrencia estimada en 500.000 personas, despidió a la viajera. Su primera escala fue España, donde arribó el 8 de junio. La comitiva utilizaba 2 aviones. De acuerdo al riguroso protocolo español, los primeros en darle la bienvenida fueron Francisco Franco, su mujer y su hija. 300.000 personas la victoriaron en Madrid. El viaje incluía España, Portugal, Italia, Francia y Suiza. En todo el mundo se conjeturaba sobre el significado político de este viaje de la esposa de Perón. Los observadores europeos vinculaban la presencia de Evita en Europa al próximo lanzamiento del Plan Marshall y a la posibilidad de que Argentina instituyera una ayuda similar para aquellos países que quedaran excluidos de la ayuda norteamericana. En Argentina, los antiperonistas aducían que su viaje estaba relacionado con supuestos depósitos de riquezas mal habidas en Europa. Lo cierto es que era tal la importancia de la presencia de la primera dama argentina en Europa que esa muchacha nacida en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, a los 29 años veía cómo el Times le dedicaba su tapa. Para dar un marco político a su viaje desde España, Eva envía un mensaje a los descamisados. Allí dice que los objetivos de su viaje son informar sobre la paz reinante en nuestro país, la estabilidad de los salarios y la protección al trabajador, dar cuenta del optimismo del gobierno que está integrado por auténticos trabajadores, definirlos a ustedes, mis queridos descamisados, y dar detalles del gobierno popular y su maravilloso programa de ayuda social. Nunca quedaron en claro las razones por las que se anunció su visita a Inglaterra, y sobre la hora misma de su llegada fue cancelada. También es de hacer notar que su visita a Suiza se realizó pese a no estar invitada oficialmente. Ya en tren de regreso, hizo escalas en Río de Janeiro y en Montevideo. Desde Uruguay, en el vapor de la Carrera, arribó al puerto de Buenos Aires el 23 de agosto de 1947. La multitud que se reunió a recibirla presenció entre vítores el abrazo emotivo del general Perón. A partir de ese día, la vida, aún en las cosas más pequeñas de Eva Perón, tomaría un rumbo definitivo. Cuando vuelve a Europa cambia fundamentalmente. El cambio comienza en los años 46 y se convierte en una mujer muy elegante, muy sencilla, cambia totalmente su peinado, saca todos aquellos rizos y cosas y cambia de alhajas
cambia su figura porque está mucho más delgada, y entonces usa trajes muy sencillos. El taller siempre fue un traje imprescindible en su vestuario, ¿no es cierto? El día del renunciamiento, cuando renuncia a ser vicepresidente de la República, lleva un taller negro mío que tiene 3 botones forrados en terciopelo y hombreras todavía. Y entonces pasa a un estilo totalmente sencillo, solamente quebrado, el estilo de traje de la Fundación, solamente quebrado para sus presentaciones en Colón, o para grandes fiestas, ¿viste? Entonces, lo demás eran talleres sencillos, vestidos sencillos, chemis sencillos, faldas y blusas, pantalones con bota y blusa y sacones para cuando se iba a la quinta, y cosas de esas. Abanderada de los trabajadores, madrina espiritual de todos los niños. Los títulos y honores provenientes de organizaciones obreras se acumulaban. Así, el 19 de junio de 1948, obtiene personería jurídica la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Ya había concurrido al Congreso a presenciar la sesión especial de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer. Sobre esos dos aspectos, el político y el de la ayuda social, giraría toda su ajetreada y cansadora jornada de entonces. Un documental oficialista de la época y Ramón Cereijo recuerdan aspectos de los objetivos de la Fundación. Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión, creado en la Nueva Argentina, la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón, desarrolla su admirable obra social, inspirando la benemérita campaña de la Fundación que lleva su nombre. Enormes depósitos están siempre repletos de todo aquello que pueda llenar de inmediato una necesidad. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes, la señora Eva Perón. Toda la ciudadanía demuestra fervorosamente su adhesión al conductor, el general Perón, que ha sabido llevar el país por la senda de la más real prosperidad política, económica y social. En la nueva Argentina eminentemente democrática no existen los privilegios de clase, pero hay privilegiados, los niños, para quienes nada se escatima y todo se procura. La ciudad infantil única en el mundo es una de las muchas instituciones sostenidas por la Fundación Eva Perón. Es este un verdadero paraíso para los pequeños que disfrutan esa felicidad constructiva de los triunfadores de mañana. La Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón es otra de las instituciones que integran la gran organización. Aquí se instruyen y reúnen conocimientos propios de tan benemérita actividad para aplicarlos generosamente en aliviar dolores. El Hogar San Martín, levantado exclusivamente para la mujer que trabaja, le ofrece el más digno y confortable albergue y todo el calor de un hogar grande. En los campeonatos infantiles, además de la parte que significaba que los chicos tuvieran una satisfacción inmensa de jugar en la cancha donde habían jugado los cracks del fútbol, tenía una otra finalidad social mucho más importante que esa, que era efectuarles los exámenes médicos pertinentes, tanto odontológicos, radiológicos, de electrocardiogramas, todos los exámenes que fueran necesarios para detectar si el chico estaba en condiciones físicas de practicar deporte o si tenía algún inconveniente que sería descartado. En ese caso, los que se necesitaban atención especial eran atendidos especialmente, ¿no? Y sobre todo lo que se buscaba atender el núcleo familiar, de donde provenía el chico, porque realmente si el chico estaba en esa situación era porque a lo mejor dentro del núcleo familiar se encontraban dificultades de orden financiero o de distintos otros órdenes, y en ese sentido a través de las visitadoras de la fundación se le daban los medios necesarios para poder repararlo y ponerlo en condición. Más o menos el total de chicos que tanto jugaron en fútbol, básquetbol, paleta y demás, superaban los 200.000 chicos aproximadamente, ¿no? Es decir, que la finalidad no era hacerlos jugar al fútbol ni practicar deportes, que es importante, porque el deporte distrae a la juventud y la aparta de otras cosas, sino más bien era un fin social.
En el aspecto político, también su acción tuvo eco. El Partido Peronista decidió crear la rama femenina y en una entusiasta asamblea fue consagrada como presidenta de la rama femenina del Partido Peronista. Así recuerda esos primeros momentos una de las congresistas, Rosaura Islas. Cuando hicimos el congreso en Cervantes, en el Teatro Cervantes, a mí me tocó hablar por la sesión tercera de todas las que hablamos, y después la proclamamos a ella presidenta, y después ella nos reunió, un grupo de mujeres que ella creía que éramos capaces para colaborar con ella, o sea, misioneras, como decía ella, y nos nombró a 21 mujeres, que ustedes deben tener el dato aquí, ¿no? Bueno, salimos, a mí me dijo si estaba conforme de ir a Río Negro, yo le dije que era mi patria, cualquier lugar que fuera era mi patria. Y fui a Río Negro y trabajé mucho, 2 años y pico. Luego bajamos de tanto en tanto para hablar con, tanto Perón nos daba así de adoctrinamiento, fui a la escuela de adoctrinamiento también, bueno, y nos daba una sensación de lo que quería de la patria. Eran días de popularidad en los que en un discurso se autodefinió. Como abanderada del movimiento peronista femenino, yo me niego a llevar otra bandera que no sea la del bandera del pueblo. El día que me sienta incapaz de interpretar a mi pueblo, como lo interpreto fervorosa y fanáticamente, renunciaría antes que defraudarlo. Yo prefiero seguir siendo lo que tantas veces me han dicho los descamisados, la dama de la esperanza. El matrimonio Perón llegaba a la cúspide de la carrera, algo que se sentía nítidamente en actos como los del 1 de mayo, Día del Trabajador, así registrado por un documental oficialista de aquella época. Cuando la plaza va siendo ocupada por esta muchedumbre vibrante, ya se vislumbra lo que será esta jornada. Clara expresión de la fe justicialista del pueblo. Identificación total de las masas laboriosas con la doctrina y la obra de Perón. La extraordinaria concentración viste una vez más de fiesta la histórica Plaza de Mayo. Y la emoción y el entusiasmo suben de punto al hacer su aparición en el palco el presidente Perón, a quien acompañan las altas autoridades nacionales y dirigentes obreros. Con su entusiasmo que desborda la tarde luminosa, el pueblo está diciendo a gritos su adhesión al líder. Anunciarse la palabra del presidente Perón, el pueblo estalla en vítores ensordecedores al líder de los trabajadores argentinos. Habla el general Perón. Compañeras y compañeros, en este magnífico
peronista. Hago llegar a todos los compañeros que a lo largo y a lo ancho de la República, en las diversas plazas de las numerosas ciudades, festejan hoy el memorable Día de los Trabajadores del mundo. Compañeros, nosotros luchamos por una sola bandera y no queremos calificar a los que luchan por dos banderas, pero nosotros no queremos vivir, trabajar, sacrificarnos o morir por otra bandera que no sea la que está en ese mapa. Compañeros, el pueblo organizado debe de estar firme y alerta, pero tranquilo. Volvemos como en los tiempos iniciales de la lucha antioligárquica, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Si algún día, como entonces, nos obligan a dejar el trabajo, pobre de ellos. Y en ese Buenos Aires que gozaba de paz y tranquilidad, y que se obstinaba en permanecer indiferente a las penurias a las que estaba sometido gran parte del mundo exterior, el café, el cafetín, el tango, el boogie, el bailongo, se convirtieron en un culto de vastos sectores de la población. Homero Expósito evoca aquella época dorada. El baile, que era lo fundamental de todo esto, se dividía en dos partes, la de jazz y la de típica. Y se contrataban dos orquestas, una de cada género, que eran las que amenizaban el baile. Ahora, esto se fue popularizando tanto que llegó a llenar 4 hojas del diario El Mundo de aquella época, en los avisos de bailables. Los muchachos que se hacían todos ropa de medida a pagar en cuotas, que distinguían a los peluqueros diciendo que aquel cortaba mejor que este, y que iban todas las semanas al club durante toda la semana para aprender algún paso nuevo de baile, convenían en ir a alguna parte. Por ejemplo, ¿quién estaba? Di Charlie, que es uno de los que me olvidé. Di Charlie, Pichuco. Estas fueron dos orquestas que empezaron recién en el 40 a agrandarse y a destacarse. Pese a que tenían muchos años dentro de la profesión, tomaron nombradía luego del 40. El caso de Di Charlie, el caso de Pichuco,
Bueno, y son, ya lo vuelvo a repetir, son muchas, no me acuerdo. Estoy nombrando las más fuertes. Entonces los muchachos se citaban, este sábado ¿dónde vas a bailar? Y vamos a Villa Malco, no vamos a tal lado, no vamos a tal lado. Y se juntaban y por barras, con barras, iban a uno o a otro lado. Con la ventaja de que no iban, como ahora, a pelear. Iban a milonguear y a hacer pinta. A bailar con la vecina esa que nunca se animaron a decirle nada porque le tenían vergüenza en la calle, porque íntimamente nuestro pueblo era, no sé si ahora creo que no, bastante vergonzoso. Tenía un poco de temor. Tal vez serían más capaces de decir una guarangada por la incompetencia de la conversación o de hablar. Entonces esto lo solucionaban con una burrada. La chica se ponía colorado, él seguía y le contaba a sus amigos la hazaña que había hecho. Así transcurría el año 40. El café del centro como reunión de intelectuales. El cafetín de barrio como reunión de amigos. Instituciones porteñas, como las peñas de poetas, músicos, deportistas y personajes notables, donde se rendía culto a la informalidad. La peña del Café Tortoni en la Avenida de Mayo fue la más mentada. Julia Piluski Farni, una de sus concurrentes, lo evoca así. Además fue una época creativa durante la cual estar en un café o estar en una peña no significaba simplemente perder el tiempo, significaba al mismo tiempo crear e ir haciendo obra. Eso fue la peña del Tortoni. Luego, cuando la peña terminó, la peña pasaron cosas, siempre las cosas cumplen su ciclo. Cumplió un ciclo muy largo, cumplió un ciclo de 2 décadas. Creo que ojalá las cumplan ustedes. Quedaron todos un poco desperdigados, un poco en el aire, y Quinquela Martín, con esa tendencia total hacia toda obra de arte, toda obra de belleza, toda obra de amor que tuvo desde siempre, llevó a su alrededor a algunos de los integrantes de la peña. Y poco a poco se fue conformando otra entidad ya ella sobre fines de la década del 40. Esa fue la orden, la famosa Orden del Tornillo. ¿Qué quiere decir la Orden del Tornillo? Algunos argentinos lo recuerdan, muchos tienen una idea muy vaga, muchos no lo saben. La Orden del Tornillo tenía como lema el tornillo de otorgar, la Orden del Tornillo que le falta a todo aquel que, a pesar de haber llegado a una situación, a ser conocido en el mundo, de las letras, del arte, de la política, del mundo en general, era todavía y siempre capaz de soñar, capaz de seguir soñando. Es decir, que no se daba la orden por razones circunstanciales, sino en realidad en gran parte por razones amistosas, pero en esa amistad, que era también su forma de amor, estaba entendida y comprendida esa locura luminosa. Por algo decía una de los lemas, el gran lema de la orden, decía: no es loco quien quiere, sino quien puede. Y cómo no quedarse con las imágenes de las caricaturas típicas de aquel entonces que así definían al espíritu del café.